¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches según la hora que nos esté escuchando o viendo el video. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Como lo anunciamos el día de ayer, hoy vamos a considerar aquel pasaje conocido como la tentación de Jesús. Así que le invito para que prepare su lectura. Mientras usted ubica la lectura, Mateo 4 del 1 al 11, quiero aprovechar para enviarle saludos, para agradecerle sus comentarios, para agradecerle que se haya suscrito con nosotros en nuestros canales, que le dé un like, que comparta y que sobre todo ore por este ministerio que de lunes a viernes trabaja todo un equipo para hacerle llegar la lectura en forma y tiempo. Así que muchas gracias por sus oraciones y gracias por ser parte también de este ministerio. Así que bueno, también recuerden, mándenos sus peticiones de oración y con mucho gusto oraremos al final. Y yo le invito a usted, hermano y hermana en Cristo, que las peticiones que aparecen ahí las tome también en cuenta. Oremos los unos por los otros y testifiquemos también del poder de Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por su palabra. Queridos hermanos, vamos a notar en estas breves consideraciones que inmediatamente, después del bautismo de Jesús y de las palabras de aprobación que el Padre dijo acerca de su Hijo, nuestro Señor enfrentó estas tentaciones que hemos leído. Sabemos que Jesús vino al mundo para vencer a Satanás y lo venció. Pero vemos que aquí en el comienzo de su ministerio público se enfrentó a él. Aunque Mateo dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, es claro que Jesús fue por su propia voluntad. Nunca hubo conflicto entre la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre o del Espíritu Santo. Pero con esta tentación o cada tentación es una prueba. Y la persona que es puesta a prueba la pasará y no caerá si pone su confianza en Jesús y vencerá como Jesús venció. Sabemos, hermanos y amigos, que las tentaciones vienen de muchas formas diferentes. Primero, pensemos en algo que trata de llevarnos al pecado, como las oportunidades de conducta inmoral o de todo aquello que va contra la palabra de Dios. Pero también debemos incluir experiencias desagradables, muchas veces como situaciones que atacan al hombre o a la mujer para que se salgan de la voluntad de Dios. A veces incluso también podemos saber que el éxito, la buena salud, la buena economía, la inteligencia o el talento, o quizás el atractivo físico, pueden ser también medios o canales de tentación. Así que cualquier situación que nos aparte de Dios y que nos quiera conducir al pecado, debemos siempre enfrentarlas como enfrentó Jesús la tentación, con autoridad, pero con la misma palabra de Dios. Jesús dijo: escrito está.
Si enfrentamos las tentaciones correctamente, confiando con humildad en las promesas de Dios y en su misericordia y en su palabra, Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la capacidad y el poder para soportar toda tentación. Y aún más, esas tentaciones que vamos a vencer en el nombre de Cristo se van a convertir en bendición, porque vamos a dar testimonio del poder de Dios. Así que, querido hermano y amigo que me está escuchando en este momento, yo le quiero invitar para que veamos cómo el Señor Jesús enfrentó estas tentaciones directamente del demonio. Porque quería que el Señor se apartara de la voluntad del Padre. Satanás, es cierto que pudo llevar al primer Adán al pecado, pudo llevar al primer Adán a la desobediencia, pero no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. No pudo vencerlo, no pudo frustrar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, queridos hermanos, y debemos recordar que el diablo, Satanás, el mismo Señor Jesús dijo que ha venido para robar, matar y destruir. Y debemos saber algo, no se le olvide, Satanás es un hábil mentiroso, el padre de mentira. Él sabe mentir. Recordemos que la primera mentira que le dice a Eva en Génesis 3:4, no moriréis. Esa es una mentira, porque Dios le había dicho que el día que comieran y desobedecieran y tomaran ese fruto, morirían. Satanás es un mentiroso. Él distorsiona la verdad. Él hace que la mentira sea dañina, de por sí es dañina, pero que la mentira se riegue por todas partes como dinamita. Saca, escuche bien, saca las cosas del contexto y procede a confundir a las personas. El diablo es experto en sacar una realidad de contexto. Es experto. Debemos tener mucho cuidado. Pero ahora vemos cómo el Señor Jesús le venció. Cuando consideramos estos episodios de cómo Jesús pudo resistir, podemos dar gloria a Dios porque Él venció. Sabemos que Jesús estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Estuvo en oración. Y durante esos 40 días fue tentado constantemente. El enemigo estaba ahí para quererlo distraer, para quererlo sacar de la voluntad del Señor. Pero es interesante notar cómo el Señor Jesús venció. Cuando el tentador le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Vea usted cómo Él siempre trata de ponernos en duda. Trata de que nosotros perdamos nuestra identidad. Luego también vemos que además de querer hacer dudar a nuestro Señor, trata también de atacar y de poner esa tentación de una necesidad física. Él le ofrece una solución fácil, le dice, convierte estas piedras en pan. Queridos hermanos, Satanás es experto en querernos mostrar caminos fáciles. Sabemos que nuestro Señor Jesús rechaza esta sugerencia. Nunca debemos aceptar una sugerencia del maligno. Nunca debemos aceptar una sugerencia que procede del mal y que está fuera de la voluntad de Dios. El Señor Jesús rechaza esta sugerencia, rechaza toda oferta, rechaza toda palabra que el enemigo quiere que penetren en el Señor, en su corazón y en su mente. Sabemos que el Señor usó la palabra para vencer. Fue obediente al Padre. Esto es importante. El Señor siempre obedeció y pudo siempre también responder conforme a la palabra. Es bien interesante si podemos notar el contraste entre la tentación de Adán en Edén y la tentación de Cristo en el desierto. En ambos casos, Satanás usa algo de comer para despertar desconfianza en Dios. Lo logró en el Edén, tierra de plenitud donde no había hambre
insatisfecha. Sin embargo, fracasó en el desierto estéril donde Jesús estaba hambriento. Las tentaciones y los sufrimientos que Jesús padeció durante toda su vida terrenal, queridos hermanos, nos hace saber y entender específicamente que Él es varón, experimentado en dolor y en quebranto. Debemos saber entonces, hermanos, y tener esta seguridad que Jesucristo nunca vaciló. Nosotros no debemos vacilar. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Debemos que poner nuestra confianza en Dios y nunca vacilar. Así que yo le invito en esta mañana o en esta tarde para que demos gracias a Dios, porque hoy podemos tener esa seguridad que si Jesucristo venció, si Jesucristo salió victorioso, también nosotros vamos a salir victoriosos. Y recuerde, finalmente el Señor le dice: vete, Satanás. Hay que reprender al demonio. Hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. No dejemos que se meta a nuestra mente, a nuestro hogar, a nuestra familia. No permitamos que introduzca pensamientos de mal. No permitamos que aún en medio de nuestra congregación, de nuestra iglesia, se introduzca la mentira, la falsedad, que se introduzca toda obra del enemigo. Repréndalo en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, porque no tienes parte ni suerte en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia, en ninguna parte. Porque al Señor, tu Dios, adorarás y Él solo servirás. Y dice la Biblia, y el diablo entonces le dejó. Qué maravilloso, hermanos. Tenemos la promesa, pero debemos saber que Satanás no desistió. Siguió buscando oportunidades. Sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay poder en Jesucristo. Él salió victorioso y nosotros también saldremos victoriosos. Por último, debemos recordar que Satanás siempre tratará de engañarnos. Mientras vivamos en esta tierra, siempre tratará de meter mentira. Pero con el poder de la palabra de Dios, escuche bien, con el poder de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, lo podemos rechazar y permanecer seguros con nuestro Salvador Jesucristo. Oremos al Señor en esta ocasión. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora recordar que tú eres vencedor y victorioso, y que con tu palabra, que es la espada del Espíritu, podemos rechazar, podemos vencer toda obra del enemigo, toda mentira, toda calumnia, todo engaño, toda falsedad que el enemigo quiere presentar como verdad o quiere desviarnos del propósito de Dios. Señor, aquí está tu palabra, la espada del Espíritu. Guarda nuestro hogar, guarda nuestro matrimonio, guarda nuestra familia, guarda, Señor, a tu iglesia como lo has hecho hasta este día, Señor, y confiamos que en ti hay victoria. Gracias. Gracias. Toma las necesidades y las peticiones que se han puesto en este momento. Confiamos en que Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos y que hay poder en su sangre preciosa. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. No se le olvide, aquí le esperamos el día de mañana con el favor de Dios en nuestra siguiente lectura, bíblica matutina. Por lo pronto, que tenga un día bendecido y que la paz de Dios sea con usted.